Hola, buen día. Nosotros les vamos a hablar del sistema digestivo. Nuestro grupo está conformado por Carlos Alberto Parra, Daniel González y quien les habla, Angie Daniela Durán. El sistema digestivo tiene 5 funciones importantes. La primera sería la ingestión, que sería la introducción de la comida a la boca. La segunda es la secreción, que es la liberación de agua, de ácidos, sustancias amortiguadoras y enzimas en la luz del tubo digestivo. Esto lo vamos a ir viendo a medida de que vamos avanzando por nuestro sistema. El tercero es la mezcla y propulsión de la comida a través del tubo digestivo. O sea, la comida que nosotros ingerimos por la boca va a seguir un camino hacia el estómago, luego hacia el intestino delgado y por último el intestino grueso. Cuarto, la digestión, que es la degradación mecánica y química de la comida. 5 es la absorción, que es el pasaje de los productos digeridos desde el tubo digestivo hacia la sangre y la linfa. Y el sexto es la defecación, que es la eliminación de heces por el tubo digestivo. El sistema digestivo está compuesto por boca, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, recto, ano, hígado, vesícula biliar y páncreas. La boca o cavidad oral está formada por la lengua, los dientes y las glándulas salivales. Las glándulas salivales, que su actividad principal es la secreción de la saliva, van a tener como resultado mantener la boca, la faringe húmeda y lubricada. La saliva ablanda y humedece, disuelve y limpia la boca y los dientes. La amilasa salivar va a degradar el almidón en moléculas más pequeñas y así se va a formar el bolo alimenticio. Los dientes van a cortar, desgarrar y desmenuzar los alimentos. Así vamos a reducir el tamaño de los alimentos para que puedan pasar fácilmente por el esófago hasta llegar al estómago. Ahora pasaremos a los músculos de la lengua. En la lengua van a haber músculos extrínsecos e intrínsecos. Los extrínsecos van a mover la lengua lateralmente de adentro hacia afuera y estos van a mover los alimentos para la masticación, van a formar el bolo y lo van a acomodar para la deglución. En cambio, los músculos intrínsecos van a alterar la forma de la lengua y esto nos va a ayudar a la deglución y al habla. En la lengua también encontramos los corpúsculos gustativos y las glándulas linguales. Entonces, los corpúsculos gustativos van a servir como receptores del gusto y van a detectar la presencia de alimentos en la boca. Ellos van a secretar saliva, que es estimulada por los impulsos nerviosos de los corpúsculos para secretarlos por las glándulas salivales. También tenemos las glándulas linguales, que van a secretar la lipasa lingual, que degrada los triglicéridos en ácidos grasos y glicerol. Ahora vamos a hablar del esófago. El esófago es un tubo muscular que mide alrededor de 25 centímetros y está situado por detrás de la tráquea. Antes de llegar al esófago vamos a tener la deglución, que va a estar dividido en 3 partes. La primera es la fase voluntaria, en la cual el bolo pasa hacia la burofaringe, y la segunda es la fase faríngea, que es el paso voluntario del bolo a través de la faringe hacia el esófago. El tercero es la fase esofágica, que también es voluntaria, en la cual el bolo alimenticio pasa del esófago al estómago. En la fase esofágica de la deglución comienza cuando el bolo entra en el esófago. Durante esta fase, la peristalsis, la progresión de contracciones y relajaciones coordinadas de las capas circular y longitudinal de la muscular impulsa el bolo hacia adelante. En la porción superior del esófago, las fibras musculares circulares se traen y estrechan la pared esofágica y fuerzan al bolo hacia el estómago. Entre tanto, las fibras longitudinales inferiores
al bolo también se contraen, acortan esta sección y empujan sus paredes hacia afuera para que pueda recibir el bolo. Las contracciones se repiten en ondas que empujan el bolo hacia el estómago, así como lo podemos ver en la figura que se muestra. Entonces, para tener un resumen, el esófago va a tener 4 funciones. Va a ser la primera, la relajación del esfínter esofágico superior. Esto va a permitir el paso del bolo a la laringofaringe del esófago. La segunda es la fase esofágica de la deglución, que impulsa el bolo hacia abajo. La tercera es la relajación del esfínter esofágico inferior, que va a permitir la entrada del bolo al estómago. Y la tercera es la secreción del moco, que va a lubricar el esófago para facilitar el paso del bolo. Bueno, ahora vamos a hablar del estómago. El estómago es un ensanchamiento del tubo digestivo con forma de J, localizado por debajo del diafragma en el epigastrio, la región umbilical y el hipocondrio izquierdo. Se interpone entre el esófago y el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado. En el estómago tendremos 4 regiones principales, las cuales van a ser el cardias, el pundis, el cuerpo y el píloro. El cardias rodea el orificio superior del estómago, sería la primera porción del estómago. La porción que está rodeada por encima y hacia la izquierda del cardias es el fundis. Por debajo del fundis se extiende en la porción central del estómago y esta se llama el cuerpo. Y la región pilórica, que se divide en 3 partes. La primera, el antro pilórico, que se conecta con el cuerpo del estómago. La segunda está constituida por el canal pilórico que lleva a la tercera, que es el píloro, la cual va a conducir hacia el duodeno. Entre las funciones del estómago vamos a tener primero la mezcla de la saliva, el alimento y el jugo gástrico para formar el quimo. 2. Va a servir para el reservorio del alimento antes de su paso hacia el intestino delgado. Y tercero, va a secretar jugo gástrico, el cual contiene CHL, que es cloruro de sodio. Va a tener pexina, que es una proteína encargada de la digestión, y va a tener un factor intrínseco que se va a encargar de la absorción de la vitamina B12, y la lipasa gástrica, que va a colaborar en la digestión de los triglicéridos. Y por último, que va a ser la función número 4, que va a segregar gastrina. Duodeno. Es la primera parte del intestino delgado y es la porción más corta de este intestino, ya que mide unos 25 centímetros. También es la parte más ancha y fija. El duodeno prosigue en trayecto en forma de C alrededor de la cabeza del páncreas. Comienza posteriormente al píloro en el lado derecho del abdomen y finaliza en la unión duodeno-yuyonal en el lado izquierdo. Esta unión ocurre aproximadamente a la altura de la vértebra L12 y a 2 o 3 centímetros hacia la izquierda en la línea medial. La unión en general toma forma en el ángulo agudo. Esta se llama la flexura duodeno-yuyonal. Es la mayor parte del duodeno y está fijado en el peritoneo y estructuras de la pared abdominal posterior, y esta se considera parcialmente retroperitoneal. Bueno, el duodeno se divide en 4 porciones. Primera, la porción superior es la que mide aproximadamente 5 centímetros y está situada anterolateral a la vértebra L1. De segunda tenemos lo que es la porción descendente. Es la más larga y mide entre 7 a 10 centímetros. Desciende a lo largo de las caras laterales de las vértebras L1 a L3. Es la más importante porque en ella se encuentran las desembocaduras del conducto hepático y pancreático. La tercera, que es la porción horizontal, mide de 6 a 8 centímetros de longitud y cruza la vértebra L3. Y la cuarta, que es la porción ascendente, es la más corta y mide 5 centímetros. Comienza a la izquierda de la vértebra L3 y asciende hasta el borde superior de la vértebra L2.
Los primeros 2 centímetros de la parte superior del duodeno, inmediatamente distal al píloro, posee un mesenterio móvil. Esta parte libre es llamada lo que es la ampolla duodenal o bulbo duodenal. La porción superior del duodeno asciende desde el píloro y está cubierta por el hígado y la vesícula biliar. También la porción descendente del duodeno se dirige hacia abajo y curvándose alrededor de la cabeza del páncreas, como ya lo había nombrado. Este inicialmente se sitúa a lo que es la derecha y paralelamente a la vena cava inferior. El colédoco y el conducto pancreático principal entran en su pared posterior medial. Bueno, estos conductos generalmente se unen para formar lo que es la ampolla hepatopancreática, que se abre en la cúspide de la elevación denominada papila duodenal mayor. Esta se localiza en lo que es la dirección posteromedial del duodeno descendente. Y por último tenemos lo que es la porción ascendente del duodeno, que esta sigue un trayecto en dirección superior a lo largo del lado izquierdo de la aorta, hasta que llega a lo que es el borde inferior del páncreas. Intestino delgado. El intestino delgado es un conducto de 6 a 8 metros de largo. Este está formado por 3 tramos, lo que es el duodeno, que se encuentra separado del estómago por el píloro y recibe la bilis procedente del hígado y el jugo pancreático del páncreas. De este se encuentra seguido lo que es el yeyuno y por la parte final lo llamamos lo que es el ilion. El ilion se comunica con el intestino grueso o colon mediante la válvula ileocecal. En el intestino delgado continúa la digestión de los alimentos hasta su conversión en componentes elementales aptos para lo que es la absorción. Y aquí juega un papel importante lo que es la bilis y el jugo pancreático, ya que estas contienen amilasa, lipasa y trixinas, como también lo que es el propio jugo intestinal secretado por las células intestinales. Una vez mezclado estas secreciones, el quimo pasa a llamarse quilo, y las paredes del intestino delgado también tienen lo que es la capacidad contráctil, permitiendo la mezcla de su contenido y sus propulsión adelante. Bueno, los hidratos de carbono, almidones y azúcar son digeridos mediante la amilasa salival y pancreática. Las disacáridas formándose monosacáridos que son absorbidos en yeyuno y ileón. Finalmente, la digestión de las proteínas mediante peptidasas y proteasas da lugar a lo que son los péptidos y aminoácidos absorbidos mediante el yeyuno e ileón. Bueno, ahora vamos con lo que es el yeyuno e ileón. Este constituye la parte más extensa de lo que es el intestino delgado, en la que tiene lugar la mayor parte de la absorción de alimentos. Además producen hormonas que regulan la secreción y motilidad intestinal. En sus paredes presentan numerosas formaciones linfoides con función inmunitaria, que se extienden desde la flexura duodeno-yeyunal hasta la unión iliocecal. Externamente no hay nada que los diferencie, únicamente su posición. El yeyuno se sitúa en la parte superior, cerca al ángulo duodeno-yeyunal, mientras que el ilion se localiza inferiormente y a la derecha, acerca de lo que es la flexura iliocecal. Desenrollados se presentan como un tubo de longitud variable, cuyo calibre es creciente desde su origen, siendo estos 4 centímetros y su terminación de 2 a 3 centímetros. Estos se encuentran cubiertos, el yeyuno y el ilion se encuentran cubiertos por lo que son 3 capas, siendo estas la mucosa, la capa muscular y el peritoneo. Y por último tenemos lo que es el intestino grueso. Este constituye la porción final del aparato digestivo, que da continuidad a lo que es el intestino delgado en el abdomen inferior derecho a través de la válvula ileocecal. Este se trata de un tubo muscular de unos 1,5 a 1,8 metros de longitud, cuyas funciones principales son el transporte del contenido intestinal espesado, heces, y su almacenamiento temporal, así como lo es también lo que es la absorción de sodio y agua, aproximadamente unos de 1 a 5 litros. El intestino grueso se divide en lo que es el ciego con su apéndice vermiforme, el colon ascendente, transverso, descendente, pélvico o sigmoide y por último el recto y el ano. En el ciego y el apéndice, es la primera porción del intestino grueso que se continúa en lo que es el colon ascendente.
El ilion se abre a él por una abertura protegida por la válvula iliocecal y de su fondo parte lo que es el apéndice vermiforme. Bueno, el colon. El colon se describe como tal en 4 partes: ascendente, transverso, descendente y sigmoides, que pues forman lo que es un arco. El colon ascendente se extiende por la derecha de la cavidad abdominal, desde el ciego hasta el lóbulo derecho del hígado, donde gira a la izquierda en la flexura cólica derecha. Es más estrecho que el ciego y se encuentra en un plano retroperitoneal. El colon transverso mide aproximadamente 45 centímetros de longitud y es la porción más grande y móvil del intestino grueso. Cruza el abdomen desde la flexura cólica derecha hasta la flexura cólica izquierda, donde se dobla hacia abajo, transformándose en el colon descendente. En lo que es la flexura cólica izquierda, se sitúa delante de la porción inferior del riñón izquierdo y se inserta en el diafragma a través del ligamento frenilocólico. Y la flexura cólica derecha se sitúa en lo que es por la parte derecha del riñón, por la parte de delante del riñón, y sobresale por el lóbulo derecho del hígado. El colon descendente sigue lo que es un trayecto retroperitoneal desde la flexura cólica izquierda hasta la fosa ilíaca izquierda, donde se continúa con el colon sigmoide. El peritoneo cubre el colon por delante y ambos lados y los une a la pared posterior del abdomen. Y por último, el colon sigmoide, que se caracteriza por un asa en forma de S, de longitud variable que suele medir unos 40 centímetros, y une al colon descendente con el recto. Ese se extiende desde lo que es la fosa ilíaca hasta el tercer segmento sacro, donde se une a lo que es el recto. Y por último tenemos lo que es el recto y conducto anal. El recto se continúa con el colon sigmoide a la altura de la vértebra S3 y se une al extremo inferior del mesenterio de este. Tiene unos 12 centímetros de longitud y se extiende desde el colon sigmoide hasta el conducto anal. Ese se encuentra en lo que es la parte posterior de la pelvis y en su parte distal se ensancha a lo que es la ampolla rectal. El conducto anal es la porción terminal del tubo digestivo. Este se encuentra en la cavidad abdominal y en la unión del recto ano. Hay una transición brusca de lo que es el epitelio en esa parte. Tiene unos 4 centímetros de longitud y se abre al exterior por un orificio llamado ano. Este tiene 2 esfínteres, el esfínter anal interno y el esfínter anal externo. El primero es un engrosamiento de la musculatura lisa circular de lo que es el recto. Rodea unos 2/3 inferiores del conducto anal y es involuntario. El segundo rodea lo que es el conducto anal y se superpone en la parte del esfínter interno. Está integrado en lo que es la musculatura estriada-esquelética del suelo de la pelvis, siendo voluntario desde los 18 meses de edad aproximadamente. Ahora continuaremos con el tema de peritoneo. Una definición básica que encontramos en la mayoría de libros es: ubicado en la cavidad abdominal, es una membrana serosa parietal y visceral que tapiza las paredes de la cavidad abdominal y algunos órganos vísceras que contiene. Cavidad peritoneal. Entre las dos láminas visceral y parietal, que ya sabemos de dónde se originan y que las tenemos referenciadas en el corte transversal de abajo a la derecha, se interpone la cavidad peritoneal de muy escaso volumen que en estado normal circula el líquido peritoneal constituido por macrófagos, linfocitos y anticuerpos que combaten las infecciones. Este líquido, de más o menos un volumen de 50 mililitros, se mueve por los diferentes hiatos, que son a modo de circunferencias de huecos que están dentro de la cavidad peritoneal. ¿Listo? Tenemos diferentes órganos, como lo son los intraperitoneales, extraperitoneales, subperitoneales. Cuando nos referimos a órganos extraperitoneales, son aquellos que son externos al recubrimiento del peritoneo parietal, como lo vemos en el corte transversal de la imagen de abajo a la derecha con los 2 riñones. Acorde a su localización se denominarán retroperitoneales, retropúbico y retroinguinal. El espacio retropúbico es el espacio que está por detrás de la sínfisis del pubis y por delante de la vejiga urinaria. El espacio retroinguinal es el espacio del tejido conectivo en la pelvis menor por debajo del peritoneo. Un órgano subperitoneal únicamente presenta peritoneo parietal en su cara superior. Y acá ya viene una pista muy importante. Cabe resaltar que cuando hacemos referencia a órganos intraperitoneales no significa que están al interior de la cavidad peritoneal, sino se refiere a una
invaginación a modo de saco cerrado sobre los órganos que se refieren. Retomando esta vieja imagen, vamos a hablar de las dos láminas de la cavidad peritoneal. Algunos autores definen el peritoneo parietal como aquel componente externo que se une a las paredes de la cavidad abdominopélvica. Posee la vascularización e inervación somática de la región corporal extraperitoneal que tapiza. La cavidad interna, que se denomina peritoneo visceral, formará el recubrimiento visceral intraabdominal a manera de una fina capa doble que comparte la misma inervación visceral del órgano intraabdominal al cual se está adhiriendo y recubriendo. Algunas formaciones que se darán a partir del peritoneo son los mesenterios o los mesos, que son láminas vascularizadas, o sea, portadoras de vasos y arterias que relacionan una víscera con la pared abdominal posterior. El intestino primitivo en un primer momento se encuentra completamente suspendido en el centro de la cavidad peritoneal por un mesenterio posterior que se inserta en la lámina media de la pared abdominal y posterior. El hígado. El hígado se desarrolla como una evaginación del epitelio endodérmico en el extremo distal del intestino delgado ubicado en el mesogastrio ventral primitivo, que lo ubicamos en la imagen de abajo a la derecha. Este formará la yema hepática que invadirá y proliferará el tabique transverso que a futuro dará la zona tendinosa del diafragma. Este posteriormente se diferenciará y constituirá el hígado y sus estructuras anexas, que son los conductos y ligamentos. Ahí lo vemos en una formación temprana, que es la imagen de abajo a la izquierda, y abajo a la derecha tenemos un desarrollo mucho más avanzado. Ahí ya tenemos el hígado y tenemos la vesícula biliar con los dos conductos como tal. Viéndonos inicialmente de la imagen en la diapositiva número 17, vamos a tener la subdivisión de la zona abdominal. Ahora sí, retomando la imagen número 18 de la diapositiva número 18, vamos a tener que el hígado presenta una cara diafragmática dividida en una superficie izquierda y derecha limitada por el ligamento falciforme, que es aquel que vemos en la mitad como a la manera de un corazón. La porción derecha e izquierda se extiende hasta la parte distal del lóbulo correspondiente. Su porción anterior está compuesta por los bordes que cruzan los límites anatómicos del epigastro, que ya es la imagen que les dije que tomaran de referencia en la diapositiva 18. En la parte posterior se observa el área desnuda, donde no hay peritoneo, que corresponde al contenido del ligamento coronario por encima de la lámina inferior. Continuando con la anatomía del hígado, tenemos una cámara visceral, que en la diapositiva número 18 no la dejan ver, que está orientada hacia abajo y a la izquierda y hacia atrás. Presenta 3 surcos o fisuras dispuestos en una forma de H, que la estamos viendo ahí, y en la imagen 18 vamos a encontrar la fosa de la vesícula biliar. Esta concavidad está dirigida hacia atrás y a la izquierda, disminuyendo su profundidad, deteniéndose contra el lóbulo caudado. Esta es la vista posterior, mucho cuidado. Más allá del cual desaparece en dirección hacia la vena cava inferior. Lo que está tratando de decirnos es que el lóbulo caudado hacia la parte anterior va a desaparecer. La fisura del ligamento redondo, que es en la parte de adelante, volvemos a la diapositiva número 18, aloja adelante el ligamento de la vena umbilical o ligamento redondo del hígado. Este ligamento es un remanente de la vena umbilical que al inicio embriológico del feto va a abastecer al hígado de nutrientes como tales que se transportan en la sangre. El porte hepático es un surco transverso, eso es un corte transverso que estamos viendo acá en la imagen de la diapositiva número 18, abajo a la izquierda, que une la fosa de la vesícula biliar y la fisura del ligamento redondo. Por último, tendremos la morfología del páncreas. La cabeza es la parte del páncreas orientada hacia adelante y a la derecha, enmarcada por el duodeno. De esta misma cabeza se forma una curva en forma de gancho abajo a la izquierda, que es el proceso unciforme, que lo mencioné previamente pero no estaba en la otra imagen. El cuello o istmo del páncreas es aquel que va a unir a la cabeza con el cuerpo. El cuerpo se encuentra hacia la izquierda y hacia arriba anatómicamente. Y por último, la cola es la extremidad izquierda del páncreas. Cabe resaltar la importancia endocrina de esta glándula, que es la secreción de insulina y glucagón, que van a controlar los procesos catabólicos y anabólicos postprandiales e interdigestivos. Y en cuanto a la glándula exocrina, vamos a tener la secreción de zimógenos, que son enzimas inactivas que serán hidrolizadas
por la enzima enteropeptidasa una vez esta secreción haya pasado por la papila duodenal mayor. Es por eso que podemos procesar la mayoría de carbohidratos, lípidos y proteínas. Cabe resaltar que el proceso del carbohidratos, proteínas y lípidos también se está anexo a la secreción del bilis por parte del hígado y la vesícula biliar. Bueno, y eso es todo por el sistema digestivo. Profe, muchísimas gracias por ver este video. Gracias, profe. Espero conocernos después. Muchísimas gracias, profesora, por la atención a las diapositivas y que tenga un feliz día.